Dentro del tema de la gestión del riesgo en salud, me voy a referir al Protocolo de Londres. Recordemos que el Protocolo de Londres es un modelo organizacional de análisis de causalidad muy frecuentemente usado para investigar incidentes y eventos adversos, es decir, todo lo que sean incidentes clínicos como una metodología clara y objetiva que nos permite un aprendizaje no punitivo, de manera pues que lo podemos hacer compartido, participativo, de forma abierta y justa. Vamos a ver entonces cómo está estructurado y cuáles son las intenciones de este Protocolo de Londres. El Protocolo de Londres parte de la identificación de las acciones inseguras, acciones que pueden ser por acción u omisión ejecutadas por las personas encargadas de la actividad. Luego considera el contexto institucional, que son los factores contributivos per se, y estos se denominan condiciones que pueden afectar el desempeño de las personas. Pueden generar errores y afectar los resultados para el paciente. Todo ello entonces es lo que vamos a ver en el modelo organizacional de causalidad o Protocolo de Londres. Cuando ocurre un error, este error pudo haber sido por acciones, omisiones o violaciones conscientes de una serie de actividades que corresponden a la tarea. Esto genera fallas activas porque son fallas que ya han sido evidenciadas. Las acciones, omisiones o violaciones se denominan acciones inseguras. Pero estas acciones, omisiones o violaciones no ocurren espontáneamente. Generalmente suceden o están antecedidas por una serie de factores que están en el paciente o en la tarea y tecnología o en el individuo o en el equipo, hablando de la serie de personas que integran el cuidado del paciente o también pueden estar en el ambiente. Estas condiciones se denominan factores contributivos y son las condiciones que predisponen a ejecutar acciones inseguras. De hecho, todas esas condiciones también pueden obedecer a decisiones gerenciales y procesos organizacionales que generan fallas latentes, fallas que no identificamos a simple vista, pero que están dentro de la cultura y dentro de la organización, que por disposiciones pueden generar fallas en la prestación del servicio, fallas en alguna conducta o en alguna manera de trabajar y llevar a los errores. Cuando un error ha sucedido, es porque hemos tenido un rompimiento de una barrera o una defensa que se ha tenido antes para evitar la ocurrencia del error. Ese tipo de barreras pueden ser físicas, barreras administrativas, barreras humanas o barreras naturales. Si el error no logra generar daño en el paciente, nos estamos enfrentando entonces a un casi evento adverso o un incidente adverso. Pero si el error nos lleva a un evento adverso es porque ya hay evidencia o hay ocurrencia de un daño en el paciente. Básicamente la diferencia entre el casi evento o el incidente adverso y el evento adverso es la presencia de daño ocasionado por una tarea en salud. Este es entonces el modelo organizacional como está estructurado. Es una gráfica bastante conocida por el área de la salud y muy útil para la investigación de los eventos e incidentes adversos. Tenemos acá los factores contributivos. Vamos a desagregar cada uno para puntualizar un poco más qué es lo que tenemos que investigar o cómo hacemos para generar causas relacionadas con cada uno de los factores contributivos. ¿Qué se debe analizar en el paciente? En el paciente existen una serie de causas, como es la complejidad y gravedad de su patología. Eso puede contribuir a un error. Entonces hay que analizarlo, así como el lenguaje y comunicación, la personalidad y factores sociales. A nivel de tarea y tecnología es necesario evaluar el diseño de esa tarea, qué tan clara está, qué tan disponibles están los protocolos, qué tan confiables son las pruebas, ayudas diagnósticas, etcétera. Es decir, todo lo que tiene que ver con la manera de la atención o la manera como se hace esa tarea. El individuo, decíamos que el individuo es el colaborador de la salud. Ese colaborador también puede tener una serie de factores
intrínsecos que los llevan a ocurrir un error. Entonces, tenemos que analizar de este individuo cómo está su conocimiento, cuáles son sus habilidades y competencias, cómo está su salud física y mental. Por ejemplo, los turnos prolongados, las responsabilidades que tienen estos individuos en 2 y 3 instituciones pueden ser factores contributivos que llevan a errores que pueden ser incidentes o eventos adversos. El equipo de trabajo, el grupo de personas encargadas del cuidado del paciente deben ser analizadas en cuanto a su comunicación verbal y escrita, en cuanto a su supervisión y disponibilidad de soporte, también cómo está estructurado ese equipo, qué tal está su consistencia, congruencia, etcétera. El ambiente de la institución o el ambiente de la IPS, el ambiente del lugar de la atención debe ser analizado en cuanto a si hay o no suficiencia de personal, cómo están organizadas las cargas de trabajo, las habilidades que tienen estas personas, qué tal el patrón de turnos, cómo está el diseño y disponibilidad y mantenimiento de los equipos, todo lo que tiene que ver con clima laboral, con el ambiente físico, específicamente lo que es relacionado con luz, espacio, ruido, etc. La organización y gerencia son aspectos que también deben ser evaluados una vez tengamos claros los factores contributivos, porque decíamos que la organización y gerencia influye directamente en la ocurrencia indirecta de errores o de incidentes o eventos adversos. ¿Por qué? Porque son las encargadas de la disponibilidad de los recursos, entonces hay que analizar cómo están esos recursos, si existen o no limitaciones financieras, cómo está la estructura organizacional, la generación de políticas, estándares y metas, así como prioridades y cultura organizacional. Y en el contexto institucional es necesario también abordar todo el tema económico y regulatorio y contactos externos. Específicamente en el contexto institucional es muy importante analizar cómo están funcionando, por ejemplo, las redes de atención cuando es compartido a nivel e interinstitucional. Es importante que tengamos en cuenta la gran diferencia que existe entre evento adverso e incidente adverso. Básicamente, para estar hablando de un evento adverso, tenemos que tener claros 3 criterios. Esos son: un evento adverso debe estar asociado a la atención en salud. Entonces, no podemos hablar de un daño que un paciente sufra por otra razón que no sea la atención en salud. Entonces, nos debe quedar muy claro que esa situación que le está causando daño es una situación generada por una atención en salud. Esa atención le debe estar causando daño. Es decir, debe haber evidencia de daño que puede ser temporal o definitivo. Y, muy importante, que ese daño es involuntario. En el incidente adverso también tenemos 3 criterios que es importante analizar al momento de ir a clasificarlo como tal. Debemos definir si está asociado a la atención en salud, debe estar asociado a la atención en salud, no le causa daño, pero tuvo el potencial de causar daño de manera temporal o definitiva, y también es involuntario. Entonces, básicamente la diferencia entre evento adverso e incidente adverso es el daño que se presenta. Entonces, cada vez que ocurra un incidente o un incidente adverso debemos analizarlos unos y otros. Generalmente se dice que cuando ocurre un evento adverso es porque han sucedido varios incidentes adversos a los cuales no se les ha prestado la atención. El Protocolo de Londres propone una metodología de análisis que es muy simple, es organizada, facilita el aprendizaje organizacional a partir de estos errores, y por eso es necesario tener en cuenta la siguiente ruta. Primero, para trabajar con el Protocolo de Londres es importante identificar y tomar la decisión de investigar los eventos e incidentes adversos que se estén presentando en los servicios. Segundo, se debe seleccionar un equipo investigador. Ese equipo investigador debe tener como participantes también las personas involucradas en el evento adverso. Tercero, la obtención y organización de la información de manera ordenada, con fuentes confiables, y esta información se debe custodiar de manera cuidadosa. También se debe establecer una cronología para la investigación del evento adverso o del incidente. Se debe hacer la identificación de las acciones seguras. Acuérdense que son las fallas que se han presentado por acciones, omisiones u otras causas. También, como 6º punto, tenemos la identificación de los factores contributivos. Ya sabemos cuáles son los factores contributivos y cuáles son inherentes a cada uno de ellos.
Y por último, debemos hacer recomendaciones y generar un plan de acción. Este punto es muy importante porque verdaderamente toda esta metodología nos debe llevar al aprendizaje organizacional a partir de los eventos e incidentes adversos, también a fortalecer las barreras de seguridad para estar seguros que la ocurrencia de los incidentes y eventos adversos cada vez va siendo menor. Esto entonces nos ayuda a construir instituciones de salud altamente confiables y seguras.